Ya transcurrieron de la hora 19 en toda la República Argentina. Les comento rápido, antes de dar paso ya a la balanza. Ya entramos en el territorio de la balanza. 13,6 la temperatura actual, cielo cubierto, actualizado. Esto ya en unos minutos va a haber una nueva actualización. La humedad es del 61%, presión 1008,2, el viento del sector sur, está fresca la tarde-noche y la visibilidad es óptima. Me comentaban que estaba llovinando, así que abríguense. Como siempre les digo, no desabriguen si van a salir y tengan varias precauciones para estos tiempos que son tan cambiantes. Doctor Aldo Daniel Ávila, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, primero le debo decir, Sí, señor. es garúa, ¿eh? Hay una pequeña Ah, me encantan las llovinita, tardes-noches así. ¿así? Sí, no. Bueno, Un buen café, un libro y ya estoy hecho un con eso. libro, Exactamente. no te tengo fe. No, sí, soy muy lector. Bueno, Sí, bueno, aunque bueno. No está bueno para leer, está un bueno, poco. No, pero en compañía. no, a veces me gusta mucho la soledad. Bueno, Sí, dicen, mirá. que- dicen, mm. dicen que la soledad no es un muy buena compañera, ¿no? Pero a mí me gusta. No, no, es buena compañera, depende. Por ejemplo, ir a pescar, me gustaría ir en soledad. Llevar mi sillo, llevar mi radio y estar y ahí, descontracturarme, Cuando uno despejarme. escucha música, a mí me gusta escuchar música a veces fuerte y solo. Sí. Bueno, a mí me gusta escuchar despacio, sí, estar un poco en soledad. Siempre es Bueno, bueno un poco de depende soledad, ¿eh? qué escuchas. Lo que pasa es que es feo acostumbrarse a la soledad. Dicen, dicen muchos, ¿no? Pero bueno, hay gustos para todos, ¿eh? Bueno, Bueno, arrancamos, ¿eh? te Porque sí, cuento porque quiero desarrollar dos temitas sí. para matizarte que interesan acá al ámbito local, a nuestra Ujú, comunidad, sí. pero también debo decir que nos acompaña el doctor Sergio Alejandro Colaneri, que ya está en estudios, que es abogado, especialista en Derecho Tributario por la Universidad Austral de Buenos Aires, que integra la comisión directiva de la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión directa en actividades productivas. CAFIDAP es la Cámara comprometida con la difusión del buen uso del fideicomiso, con 32 años de trayectoria y comités técnicos jurídicos, tributario, contable y de desarrollo. El doctor Colaneri hizo la especialidad Sí. en Derecho Tributario en Buenos Aires, Ujú, así que bueno, enseguidita le vamos a estar preguntando un sí. montón de temas que seguramente le van a interesar a la gente y que hoy ya forman parte de nuestro día a día, de nuestro cotidiano. Ujú, Pero antes debo decir, porque esta mañana fue al estudio, fueron a llevarme un libro que lo tuve que comprar, por supuesto, del desarrollo del doctor Mielnik, un abogado litigante, fue el que lo ujú, comentó, toda la ley de honorarios profesionales, una ley que generó mucha polémica. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque justamente este jueves, hoy, el gobierno de la provincia del Chaco afrontará el pago de 40 millones de dólares correspondientes a la sexta cuota de las 8 cuotas que se establecieron en una refinanciación que se acordó en 2024. ajá. Con este desembolso, la provincia del Chaco habrá pagado casi 240 millones de dólares de un total de 320 millones. La deuda, ¿dónde se originó? ¿Cómo se originó? Se originó en 2016 durante la gestión del ex gobernador Domingo Pepo a partir de un préstamo internacional destinado a afrontar obligaciones vinculadas a la denominada ley de enganche. Ley de enganche, una demanda que fue iniciada por magistrados y trabajadores del Poder Judicial. Todavía quedan 2 cuotas de 40 millones de dólares que se deben seguir pagando de lo que fue el Ujú, reacomodamiento de la masa salarial de todos los empleados judiciales y fundamentalmente de magistrados y funcionarios judiciales. O sea, estamos hablando de que la provincia del Chaco está por afrontar 320 millones de dólares de gastos de de un deudas, ¿no? préstamo internacional. Bueno, lo que te quiero significar es, ¿alguien dijo algo? ¿Nosotros No, sí, dijimos Pérez algo? Pons dijo que el gobierno Sí, está actual no está bien, pagando, sí, ¿viste? pero te quiero significar, Ah, nosotros los abogados, bien, nosotros bien, nos perdón. metimos
en esa acción de amparo que Bien, promovieron con un tribunal ad hoc, con un superior tribunal sí. constituido ad hoc por parte de que lo integraban quienes hoy forman parte de la Cámara Cuarta, como el doctor Eñín y muchos otros. Sí. Bueno, ellos, ¿no es cierto?, se autosentenciaron favorablemente Ujú. un aumento y un reacomodamiento salarial que hoy le está pagando a la provincia. Ah, bueno, pero ahora como se aprobó una nueva ley respecto del respeto por los mínimos legales, por los montos mínimos en la regulación de los abogados, salen a cuestionar la ley y hablan de la afectación de la estabilidad constitucional de los magistrados y funcionarios Sí. judiciales y la creación de un... y están, digamos, cuestionando la creación del OCLA, que es un observatorio que tiene por objetivo controlar de que los jueces respeten la aplicación de la ley y que respeten la aplicación de los mínimos. O sea, los jueces tienen que entender que ellos también deben someterse a controles Claro. que no son personas que pueden actuar discrecionalmente, arbitrariamente, y tienen también que están sujetos a controles. Y bueno, entonces quiero mostrar de que la provincia está invirtiendo, está pagando lo que invirtió, entre otras cosas, para normalizar, por decirlo de algún modo, la situación del poder judicial. Ujú. Y estamos hablando de muchos millones de dólares, entonces, bueno, nosotros no cuestionamos que ganen lo que tengan que ganar los magistrados y si están bien pagos, mejor. Ahora, por favor, no se metan con nuestros honorarios. Nosotros no nos metemos con lo que ellos tienen que ganar y que me parece bien que ganen. También me parecería mejor que los tribunales estén al día, Ujú. que los tribunales marchen al día, que te saquen las providencias al día, que saquen las resoluciones al día, que te fijen las audiencias dentro de los términos razonables conforme lo establecen las pautas convencionales y constitucionales. También me gustaría eso. Me gustaría, la verdad, porque para eso cobran. Que es lo correcto, ¿no? Y Es cobran eso. sí o sí. O sea, llueva, truene, caigan piedras, haya temblores, viste como en Venezuela, ellos cobran igual. ¿No? Y Del 1 al nosotros, 5 tienen depositado no, eso. el último día hábil de cada mes. Bueno, El el último último día día hábil hábil de de cada cada mes, mes. Colo, Bueno, grabátelo. ahí está. Y nosotros tenemos que patear la calle. Nosotros vivimos Y pateando la afrontar calle. con gastos, Y tenemos un montón de gastos que, por supuesto, lo digo con todo que no lo respeto. tienen ellos. No, está Lo bien, digo con no, todo respeto y lo digo humildemente, pero, ¿viste? pero lo que es verdad es verdad. O La- sea, la- la- no estamos nunca es inventando triste la nada. verdad, dice Joan No, Manuel Serrat. Lo que no bueno, tiene es es remedio. remedio. Bueno. Y otra cosa, eh, porque quiero darle paso a nuestro invitado de lujo que Sí, tenemos, viste que se habilitó el jury contra el doctor Lineras, el juez de cámara. sí. Bueno, resulta que hay una recusación contra uno de los integrantes del jurado de enjuiciamiento. El doctor Collado habría promovido una recusación contra el consejero e integrante del jurado de enjuiciamiento, el Ujú. diputado perteneciente al bloque peronista, Rubén Omar Guillón. Fue recusado en los términos del artículo 32, inciso 2 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia del Chaco, o sea, por considerar, en este caso, el denunciante, doctor Collado, que tiene intereses en el pleito. Así que bueno, esto como afecta la imparcialidad y habría temor de parcialidad, Ujú. mereció la recusación. Ocurre que, te cuento brevemente por qué recusa el doctor Collado. Tiene su razón de ser, en tanto que el diputado, esto hay que tomarlo de manera objetiva. Acá esto lo estamos contando y está en un expediente y está en un escrito que tengo acá con el cargo, todo. Em, el partido peronista, vamos a decir, salió a cuestionarlo a Guillón, diciendo cómo es que permitió el descabezamiento del doctor Linera. Sí. Y quien fue uno de los que expresamente lo dijo fue el doctor Ricardo Sánchez. Bueno, en ese momento la votación para que se inicie el trámite del juicio del jury
fue de 7-0. O sea, si los 7 miembros del Consejo de la Magistratura votaron a favor de que se comenzara con la investigación. Luego de este reproche, digo reproche, que hace el Partido Justicialista al diputado Guillón, que pertenece a sus filas, el diputado peronista asumió otro comportamiento y luego cuando se votó ya para la procedencia del jury ir directamente al juicio oral, votó en contra. Entonces, su postura cambió sustancialmente. De manera que, por dicha razón, es que el doctor Collado, que es quien fue el que realizó la denuncia contra el juez suspendido, ahora plantea la recusación del consejero Guillón, Mira. actual diputado por el peronismo de la provincia del Chaco. Bueno, así que estas son en cierta medida, las cuestiones así generales que comentamos, eh, que que le interesan a la gente, a nuestra comunidad, las cuestiones locales. Así que bueno, vamos a dar paso ahora a ciertos temas que también le importan a la gente y que lo vamos a abordar con el doctor Colaneri. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, resulta que vamos a hacer una introducción. Hay un tema Sí, que está siendo motivo de tratamiento permanente en los medios, en todos los medios, tanto audiovisuales, escritos, televisión, ¿no? exacto, Radiales. respecto de la alta tasa de morosidad y también de los embargos que efectúa, la forma en que efectúa los embargos el El ARCA, arca. ¿no es cierto? La anterior AFIP, respecto de los contribuyentes, de la pequeña y mediana empresa. Bueno, son ejecuciones fiscales y hay una problemática con los embargos del ARCA. Entonces hay embargos en múltiples cuentas bancarias simultáneas, hay paralización de la actividad comercial. Nos preguntamos acá y preguntábamos si es conveniente litigar, si es conveniente someterse a un plan de pago, si siempre es conveniente aceptar la propuesta que ellos realizan, desde el Estado realizan. Hay un temor por parte de la gente a litigar contra el ARCA, antes era la Claro. FIP, bueno, Sí. anteriormente fue DGI, bueno, y también hay digamos, hay una especie de coacción o de extorsión con las medidas cautelares que se toman, que en realidad no son cautelares porque te bloquean la cuenta y eso determina la indisponibilidad de de poder, de poder transitar comercialmente tu actividad. Ujú. Así que, doctor, sabemos que usted es especialista en derecho tributario y le queremos preguntar, los embargos que se hacen en múltiples cuentas bancarias en forma simultánea, los embargos que hace el ARCA, que primero embarga y después notifica, que además bloquea una cuenta por un monto significativamente menor al del que uno podría estar debiendo. Eso está bien, está mal, es constitucional, es inconstitucional, se puede litigar. ¿Cómo ve el tema de los embargos en múltiples cuentas bancarias? Queremos que nos dé usted, que es especialista, un panorama para que entendamos y para que la gente que le interesa la cuestión lo entienda. Bueno, desde ya, bueno, gracias por la invitación, pero respecto a este tema que me tocas, es realmente un tema que está hoy en boga, porque sí, de ninguna manera es legalmente correcto hacer embargos en múltiples cuentas bancarias, pero cuando los contribuyentes reclaman
en Arca lo que dicen es que por el sistema de oficios de embargo, Ujú. el Banco Central circulariza a todas las entidades financieras, entonces se traban todas al mismo tiempo. Eso tiene solución. Bueno, las causas de Arca se litigan todas en el juzgado federal. Acá en Saspeña tenemos un juzgado federal, pero definitivamente es algo que afecta a los contribuyentes porque no es solo el embargo de múltiples cuentas bancarias, sino que a su vez, si no se levanta rápidamente eso, esa situación perdura, persiste y empiezan los incumplimientos de las obligaciones como los cheques, por ejemplo. Entonces realmente traba toda la operatoria comercial, pero de ninguna manera es legal, porque aparte el principio de una medida cautelar es justamente eso, asegurar un posible crédito que puede Ujú. tener el arca o no, dependiendo del resultado de la ejecución fiscal, y eso, no por eso, incluso la ley dice que y el mismo juzgado federal, en el primer proveído que le otorga a Arca, cuando le otorga la potestad de embargar, se lo dice que tiene que ser con prudencia, razonabilidad y evitando y causando el menor El daño menor posible. perjuicio. El menor Bueno, lo perjuicio. dicen también todos los códigos de procedimiento, todos los tratados respecto a medidas cautelares. Dice la medida cautelar tiene que cautelar el bien, asegurar al cautelante la, digamos, los bienes o lo que fuere para asegurar el crédito, pero causando el menor perjuicio posible. Exacto. Y en base a eso, si tomamos la carta de opciones de una medida cautelar, el embargo debería ser la última ratio. No debería estar en primer lugar, pero es un poco como decías vos, Daniel, Sí. que realmente lo que está haciendo, lo que está habiendo acá es una presión excesiva, una coacción por parte de Arca para aumentar de alguna manera la recaudación, sin tener en cuenta que el principio por el que estamos acá en esta situación de mora es que los impuestos, para empezar, son al 100% impagables, digamos. Si uno no se financia, estamos en una situación donde están pidiendo un crédito que es prácticamente de imposible pago, y si a su vez trabas toda la operación de la empresa con los embargos, es muchísimo más difícil, digamos, lograr ese objetivo para el cual se implementa la medida cautelar, que en definitiva es no fundir a la empresa, sino seguir recaudando. O sea que lo pones al deudor en una situación que se le hace de cumplimiento imposible todos los requerimientos. No solamente eso, Daniel, fíjate que no es solo el rebote de los cheques, sí, tal cual, perdón, la respuesta es sí, pero no solamente por el tema de que no cubren los cheques. Uno, cuando está embargado, ninguna entidad financiera te permite acceder a una calificación bancaria. Es decir, que si uno quisiera refinanciar la deuda, o si vamos a decir, quiero pagar, eh, sacar un crédito para Sí, pagar, sí. no te lo permiten, porque al estar el embargo, además produce este efecto dañoso en los usuarios de servicios financieros, en los que tienen cuentas bancarias, que no te permiten nuevas calificaciones. O sea, tu situación, digamos, en el sistema financiero pasa a ser muy desfavorable. Absolutamente. Sí, Entonces hay una privación del acceso al crédito. exacto, que también, y no solamente eso, el problema es que ahora se están robusteciendo las medidas de Arca, las están poniendo más gravosas, en el sentido de que están, por decirlo de alguna manera, rescatando viejas resoluciones, y ahora ya se ponen a veces a embargar hasta los clientes, digamos, directamente, antes de pagarle al contribuyente, Ajá. que le pague a Arca para tomarlo como parte de embargo. Ahora, doctor, ¿el contribuyente recibe alguna notificación antes de ese embargo? Bueno, excelente tu pregunta, excelente. Gracias, porque realmente, si uno mira los procedimientos Sí. de Arca, ellos dicen que sí, Ajá. pero en la realidad no. Porque cuando entra en un juzgado federal una Ujú. demanda de Arca, en el primer proveído, el juez autoriza a librar embargos, inhibiciones generales de bienes o la cautelar que mejor le Ajá. sirva, ¿no? Sí. Pero resulta que para trabar ese embargo, tiene que Ujú. haber un paso previo, que es darle 5 días al contribuyente para oponer excepciones. Como todos los juicios, digamos, normalmente se le da un plazo a la contraparte para que oponga excepciones, discuta la deuda, Claro. y eso es lo que no ocurre. Fíjate que hay una resolución de Arca del año pasado, la resolución general 120 del año 2025, que expresamente toma las pautas de los agentes fiscales y dice que recién 48 horas posteriores a pasar esos 5 días puede trabar el embargo. Después hay discusiones técnicas, si uno dentro de esos 5 días presenta excepciones, justamente es porque está
discutiendo la deuda, que esas 48 horas deberían extenderse hasta que se resuelvan las excepciones. O sea, haciendo valer tu derecho. Haciendo valer tu derecho, Ujú. exactamente. No es más que eso, es hacer valer el derecho. Claro, porque puede ser un embargo y que le den lugar a la persona para poder explicar que el embargo es injustificado, que le den el Exacto. tiempo y los días, ¿no? Exactamente, pero no lo ocurre, eso no ocurre. Ah, Vos ya, es más, ¿sabés qué pasa? Te enterás directamente por el oficial del banco que te dice tenés un embargo. Tenés Claro. un embargo en tu cuenta, no te podemos cubrir los cheques de hoy. Así te enterás, a veces. ujú, A ese nivel, y fíjate que 20, 30, 40 días más tarde, Arca presenta ese diligenciamiento de la notificación, ujú. que encima muchas veces está mal. O sea, ellos realmente no están cumpliendo los procedimientos legales y dándole el tiempo necesario a los contribuyentes para que discutan, o inclusive si quisieran pagar también podrían, pero no hay ese tiempo. ¿Y Claro. fue cuestionada la constitucionalidad de ese procedimiento? Fue cuestionada la constitucionalidad de ese procedimiento porque antes Ujú. Arca podía trabar los embargos directamente en sede administrativa sin ni siquiera ir al juzgado. Exacto. Bueno, entonces después ocurrió un fallo importante en nuestro ámbito, que es el fallo Intercorp, Ujú. SRL, que la Corte Suprema dijo que esa delegación de facultades judiciales al organismo Arca no es constitucional y que debería De conservar el ninguna juez manera, de sí. ninguna manera. Y el juez tiene que conservar la posibilidad de ir interviniendo en el proceso, De sobre todo controlar. de controlar. Pero ¿qué pasa? Evolucionó Arca y ahora hacen como lo que está ocurriendo ahora es que es un procedimiento sistemático de la misma manera, porque el juez no controla de oficio el boleto, porque dice que la fe pública de Arca ya es plena, digamos, por el solo hecho de que es certificada por Arca. Entonces esa O sea, la boleta, certificación de ARCA, perdón, la certificación de ARCA hace plena fe. exacto, como un instrumento público, lo cual es legal, pero las excepciones de inhabilidad de título, que es la que uno podría Se pueden discutir, plantear perfectamente. se podrían plantear, pero el juzgado no las toma porque asume que si no está específicamente dentro del título, esa boleta de deuda, Sí, vamos a sí. decirlo para que entiendan los contadores también, la boleta de deuda, si no está específicamente ahí, o sea, un vicio extrínseco de la forma, no lo toma como inhabilidad de título, porque asume que discutís la causa. Y sin embargo, la Corte Suprema tiene ya distintos fallos, elaboró como una doctrina, se llama una doctrina de la inexistencia manifiesta de la deuda. Cuando esa excepción de inhabilidad de títulos, el juzgado que la toma, la rechaza por... Perdón, la Sí, excepción de inhabilidad de título, estamos hablando, es cuando el título adolece de ciertos defectos Ujú, de forma, ciertos defectos formales, ciertos claro. defectos materiales que hacen que sea improcedente, porque en las ejecuciones no se discute el origen de la deuda, no se discute la causa de la obligación. exacto. Sí. O Sí, sea que acá no le dan ninguna oportunidad al contribuyente de poder regularizar la deuda antes del embargo. no, no, en la práctica no. En la práctica es absolutamente discrecional, depende del agente fiscal, si quiere, si no quiere, pero Ujú, desde ya te digo que no se están respetando ni siquiera las resoluciones que los obligan a ellos internamente, porque esta que les mencioné es una resolución de Arca. Pero fíjate que, por ejemplo, viste que la teoría de los actos administrativos, Ujú. todos los procedimientos que no están regulados por la ley 11683, que es la ley de procedimiento tributario, están regidos supletoriamente por la ley de procedimiento administrativo. Ujú. Entonces, ¿qué es la ARCA? Lo que dice es que ellos mandan como una especie de notificaciones automáticas que llegan a cada vencimiento de deuda. Pero al momento de formar el título ejecutivo, que es la boleta de deuda en sí misma, Sí, al momento de formar ese título, firma un juez administrativo esa boleta de deuda y la envían al juzgado. Esa parte ocurre en la esfera administrativa sin intervención del contribuyente. Es decir, no te dan los 5 días administrativos para que vos pongas excepciones en sede administrativa y te evite las costas, los intereses punitorios y los honorarios de los agentes fiscales. Porque uno dice, ¿qué daño te provoca? No, no, te provoca mucho daño porque una vez que pasa a sede judicial empiezan a correr los intereses punitorios después. bonito. Y los Y honorarios los honorarios profesionales de de los los agentes, abogados de la sí, FIP, que exacto. además los abogados de la FIP hay que decir que cobran muy buenos sueldos también. Sí, No, no, esto también. lo decimos ilustrativamente nada más, no, no es que Algo de estamos... color nada más. Sí, sí, una Sí, nota de sí. color. Es un poco lo que Ahora, dijiste. doctor, hay algo que me está, porque me hicieron este comentario. En este momento de mucha morosidad, tengo clientes que
recibieron uno o dos o tres, hasta tres en caso, oficios donde los jueces ordenan el embargo de los sueldos, de los haberes, el embargo de sus sueldos, hasta, por supuesto, no más de un 20%. Entonces, ¿cuál es la tarea que tengo que hacer yo? Comunicar a los juzgados que estamos haciendo las retenciones en tal causa, que después se seguirá con tal otra causa y que después se seguirá con tal otra causa, Ujú, conforme el orden que van llegando las órdenes de embargo, claro. ¿sí? O sea, se va respetando el orden en que van. ¿Qué hay de que la AFIP pide, el ARCA pide, de que no se respete eso y que primero se pague al ARCA? Absolutamente antijurídico, digamos. No ¿Pero es podría, cierto o no es cierto? lo pueden, ¿Está ocurriendo? lo pueden pedir, sí. Ellos en realidad usan todas las herramientas que pueden, aunque no sean legales. O sea que sí, efectivamente podrían pedir ponerse en primer lugar, digamos, pero eso. Saltando todos los procesos anteriores de cobros ordinarios, de deudas comunes, Y sí, pero lo que pasa es que la ley no le habilita un título privilegiado al ARCA. La ley no habilita un claro. título privilegiado. O sea que sí, si lo hiciera, si ocurre en ese caso que vos me estás mencionando, no corresponde que ARCA se adelante en el tiempo, digamos. Sino que debería respetar Debería respetar el orden el orden de los embargos temporal, digamos. previos que Claro. hay ordenados por otros juzgados, que probablemente, y en la mayoría de los casos, de la justicia ordinaria. Claro, porque son tanto las sentencias como los juicios de ejecución fiscal son juicios ejecutivos, tienen el mismo privilegio. No es que por ser ARCA tienen más privilegio que una sentencia de un juez o que un juicio de alimentos, por ejemplo. Claro. Y la gente tiene miedo, dice, no, no se puede litigar contra el ARCA, antes decía, no se puede litigar contra la FIP, siempre vamos a perder, siempre ellos tienen herramientas. ¿Conviene, no conviene litigar? Bueno, es una excelente pregunta la que me haces porque es lo que habitualmente nos consultan los contribuyentes cuando vienen, consultan eso puntualmente. Siempre que haya, viste, lo que nosotros decimos el FOMUS Boni Iuri, que es un humo de buen Sí, derecho, de una buen derecho. apariencia de buen derecho, digamos, siempre conviene litigar. Una, por razón del tiempo, porque los trámites, primero que ante el rigor, digamos, que tienen los elementos de ARCA coactivos para cobrar, el solo hecho de frenarlos y darte tiempo sin bloquearte las cuentas, sin bloquearte la posibilidad de emitir, me olvidé de contarte, ahora te cuento el tema de la traba del quit, eh, sin que haya toda esa herramienta ya instalada en Claro. el Sí. contribuyente, conviene ganar tiempo. Pero mi consejo es que se discuta porque no siempre tienen razón. Fíjate que, por ejemplo, está habiendo ejecuciones fiscales em, donde se reclaman los anticipos de impuesto a las ganancias. Ajá, Bueno, el anticipo de impuesto a las ganancias es justamente eso, es como un pago previo, digamos, a la declaración futura basado en la declaración anterior ajá. como base de cálculo del monto, ¿no? Pero esa obligación se termina cuando presenta la declaración jurada del contribuyente. Pero si el contribuyente presentó la declaración jurada, no corresponden los anticipos. Ahora fíjate, me llegó una consulta de eso y estaban reclamando anticipos con declaración jurada presentada. Anticipo de impuesto a las ganancias, pero ya la declaración jurada Ya presentada, estaba así que ya presentada. O están. sea que no correspondía de ninguna manera. Exacto. Y sí conviene litigar. Aparte, fíjate que hay un tema importante que son las inspecciones. Como decías vos hoy más temprano, los inspectores fuerzan a los contribuyentes a decir, aceptame este ajuste, porque si no vamos a determinación de oficio. Normalmente conviene ir a determinación de oficio porque ese procedimiento está muchísimo más reglado inclusive que la ejecución fiscal. O sea que Ujú. el contribuyente tiene muchas más herramientas dentro de ese procedimiento siempre que uno lo sepa llevar. El contador o en nuestro caso lo que nos piden es asesoramiento sobre esos reglamentos, los recursos que se pueden interponer. Y conviene porque no hay que conformar los ajustes, porque uno cuando conforma el ajuste puede llegar a estar reconociendo un delito inclusive, dependiendo del monto que conforme. O sea que hay que tener realmente cuidado con eso, con hacer todo lo que ARCA quiere solamente para que ARCA no se enoje, digamos, por decirlo de alguna manera simple. Pero no, en ¿Y, definitiva conviene litigar. y cómo es el tema del bloqueo de la quit?
Bueno, están usando una herramienta que es, no la llaman bloqueo de quit, porque eso es absolutamente inconstitucional. Viste que hablamos nosotros de la muerte civil en su momento, es Exacto. prácticamente lo mismo en los efectos prácticos. Pero ellos no lo llaman así, lo llaman marca del domicilio fiscal. Entonces, Marca del domicilio fiscal. exacto, que está dentro de sus potestades la marca, Ujú. pero tiene su procedimiento para llegar hasta esa instancia. Tiene que darte 15 días para que expliques el domicilio, tiene que, una vez que vos presentás, podés oponerte otros 15 días más, en definitiva, por lo menos tenés 30 días hábiles de ese procedimiento que tiene que estar bien hecho para que te traben la marca. Justamente ahora estoy trabajando un amparo contra Arca por ese tema, donde el propio Arca dice que en el quit figura sin limitaciones y yo digo que no figura, que hay limitaciones. No El se quit puede. es la clave única de identificación tributaria que tenemos todos, que Sí. es el quit o quill de los Ujú. trabajadores. Claro, esa realmente esa en serio que te para todo porque te impide hacer facturas electrónicas, te impide emitir el famoso certificado MIPYME, que lo emite el Ministerio de Economía, pero si no tenés la quit, si te da estado erróneo, Sí. no podés emitir el certificado MIPYME. Por ende, no podés irte a la bolsa a presentar tus cheques para financiarte, no podés. Y cuando solicitas calificación bancaria, que está documentado eso en la causa, Ujú. dice quit inexistente. O sea, más parecido a no existir, no hay, Claro. digamos. O sea, como dijiste, la muerte civil. O sea, te Exactamente. eliminan. Exacto. Quedas eliminado. Pero no lo dicen así, lo dicen que es una simple marca del domicilio. Entonces, bueno, en la propia audiencia, la abogada de Arca se contradijo y dijo, yo presenté las documentales de los efectos que esto ocurre Ujú. y ya presentó un informe en la causa donde reconoce abiertamente por escrito las consecuencias de la traba esta del domicilio. Por eso se va ganando terreno, Daniel, pero acá en esta zona, yo lo que todos me dicen es que no hay nadie que discuta Claro. efectivamente contra, Contra el arca. contra el arca o Y, contra los otros. y cuáles son, vamos a hablar, Sergio, cuáles son los términos, los plazos? ¿Son cortos, son largos, es extenso, es abreviado? Digo porque la gente ve, dice, sí, pero si tengo que litigar y mientras tanto tengo que, ¿cómo me manejo? Hasta prefiero hacer un plan de pago porque el contador me dijo, esto no tiene nada que ver con los contadores, Lógico, pero sí. pero algunos te dicen, sí, pero el contador me dijo aceptá un plan de pago, yo te hago un plan de pago, pero y terminás planes de pago más planes de pago, después no lo podés pagar tampoco. Exactamente. No solamente no los podés pagar, sino que podés estar pagando deuda que no tenés. Que efectivamente, como la que te digo yo, los anticipos no los tenés, vas a pagar 2 veces el impuesto a la ganancia, tras que ya es demasiado Claro, oneroso. sí, sí. Pagarlo 2 veces sería ya un sacrilegio, por decirlo de alguna Y manera. entonces los plazos son, Los plazos de un amparo son mucho más abreviados. La justicia federal es un poco más, menos dinámica, por decirlo de una forma elegante, que la justicia ordinario, provincial, claro, sí. ordinaria, pero existen. Y sinceramente yo creo que hay en el mismo juzgado, en el ambiente del juzgado, creo que nadie tampoco plantea nada. Entonces es como que están muy desacostumbrados A que alguien le a litigue, que a alguien que le alguien se le litigue. plante, que se le pare de mano, digamos, y dice, Eh, un momentito, vamos a discutirlo. claro, esto no cumpliste, esto otro no cumpliste. O Bueno, sea, no hay que tener miedo a no. litigar contra el arca, No, no hay que tener miedo. Y te digo más, por ejemplo, si vos podés reemplazar esas medidas cautelares por bienes rodados o sustituirlas. sustituirlas por Sí, inmuebles o por rodados. Entonces, o eventualmente pagar ese embargo, sí. que hoy en día ya no es como antes, ya no van a Arca la cuenta, sino que queda en tu propia cuenta bancaria y tiene que esperar a terminar el juicio. Es decir, que vos podés inmovilizar esos fondos mientras surge la sustitución de la Ujú. medida, mientras prospera la sustitución de la cautelar, y se eliminaría este tema de los embargos multibancarios o del exceso ese, y vos podés continuar con tu operatoria Claro, de tranquilo. que comuniquen directamente, porque si hace así, Colo, se Ujú. comunica directamente el embargo al BCRA, o sea, al Banco Central Al de la Banco República Central. Argentina, Sí. y automáticamente por el embargo, dice, por un embargo bancario te bloquean todas las cuentas. No es que te bloquean una cuenta en específico, te bloquean todas las cuentas. Ahora, ¿se puede bloquear y se puede retener dinero de una cuenta, doctor, donde haya dinero que no sea del deudor, por ejemplo? Vos sabés que lo están haciendo ahora, fíjate, no de esa manera como lo planteas vos, Ajá. pero en cierta forma el último caso que estoy viendo ahora es un Ujú. embargo de un descubierto bancario.
Es Embargo de decir, un de un descubierto. descubierto bancario. Arca se mete en una relación entre dos privados, el banco y el cliente, Ujú, y el descubierto bancario, para explicarlo, es, yo tengo cero pesos en la cuenta en la bancaria. cuenta. Entonces el banco me dice, te doy 5 millones de pesos, 10 millones de descubierto. Ujú. Yo voy usando ese dinero, lo voy cubriendo y voy pagando intereses solo por lo que uso. Eso es un descubierto. Es decir, no es dinero mío, es dinero del banco, un El banco te préstamo. presta y te cobra por lo que Por uses. lo que usas. Sí. Bueno, Arca inmoviliza eso y traba Ese esos, préstamo, O ¿no? sea, no te préstamos. permite girar en No te descubierto. permite Ah, girar en descubierto, con lo cual vos querías cubrir los cheques con un descubierto, porque muchas veces la gente no tiene calificaciones de O sea, descubierto. lo que busca el arca entonces lo que busca directamente es impedir que vos puedas, que puedas desenvolverte. Exactamente, es de una, exactamente, Es absolutamente de un daño tremendo. un abuso que pocas veces vi, digamos. Y eso Pero está ocurriendo, eso Sergio. está ocurriendo acá, está ocurriendo y mucho, está ocurriendo mucho. Y la gente por ahí no se termina allanando a la petición de Arca porque siente que no le queda alternativa, digamos, pero no es tan así. Queda ahogada la gente. O sea, Es- la ahoga y dice, bueno, arreglo, ¿qué va a hacer? No, no puedo claro, seguir así. No. pero los embargos multibancarios, por ejemplo, si te traban un embargo de 10 millones de pesos y vos tenés 5 cuentas, eso sale rápido, por ejemplo. Ah, Cuando te sale rápido. embargan, eso sale rápido, sí, eso sale rápido. En unos días, digamos, hábiles ya el juez provee eso, porque ahora, doctor, ¿hay límites sobre cuánto puede retener de una cuenta bancaria? no, no, el límite lo marca el título ejecutivo No, en ese la aspecto de deuda. la deuda, digamos. Ujú. Y ¿qué hay con esta famosa ley de inocencia fiscal? Porque se habla mucho de la inocencia fiscal, esto, lo otro. Ahora hubo unas modificaciones, dice, bueno, para que se pueda probar que el gobierno excluyó a los funcionarios. O sea, y la gente habla de la inocencia fiscal, pero no se conoce en profundidad de qué se trata. ¿Quiénes pueden acceder y en qué consiste esa inocencia fiscal? O sea, acceder a la inocencia, a la ley de inocencia fiscal, de que vos, vamos a decir, vos venías omitiendo pagar impuestos y de repente decís, bueno, acá tengo 5 millones de dólares, no pagué impuestos, pero a partir de ahora lo voy a pagar y el Estado, como dice, a mí me sirve porque recaudo, acepta. Claro. Bueno, ¿en qué consiste y quiénes tienen la posibilidad de acceder a la inocencia fiscal, digamos? Esa es un tema que es verdad, es muy consultado y a veces Claro. hay mucho en Instagram, vi que es lo que me habías Sí, pasado muchos vos, inclusive, riles y mucho todo. reel que me pasaste, que por ahí no son del todo correctos. La Ajá. ley de inocencia fiscal lo que vino es a ampliar los límites de la ley penal tributaria, Ujú. que eran muy bajos, digamos, que básicamente todo el país estaba en la penal tributaria por los montos como se fueron agrandando y nunca se actualizó. Y otra modificación que hizo es implantar este régimen, digamos, que lo que te permite es ciertos beneficios de no cuestionamiento hacia atrás. Hacia atrás, Pero hay claro. una confusión con eso, porque la gente cree normalmente que uno se adhiere a la ley de inocencia fiscal y ya está, no me van a mirar para atrás. Y no, tiene muchos requisitos. Es decir, que ellos, O sea, discúlpame, sí, sí, yo no pagué. Yo tengo, vamos a decir por cualquier ejemplo, yo tengo 5 millones de dólares no declarados. Nunca, hace 5 años los tengo, 6, no pagué nunca impuestos. Entonces me adhiero a la ley de inocencia fiscal y digo, yo me adhiero a la ley, a los beneficios de la ley, y el Estado dice, bueno, perfecto, entonces comenzás a pagar a partir de ahora. ¿Es tan así? más o menos. Esa es una parte, la que vos estás diciendo, pero Sí. comenzás a partir de ahora, es una especie, hay que entenderlo como un canje. ¿Qué implica ese canje? Implica Ujú. que de alguna manera, porque si ellos detectan que vos esos 5 millones de dólares, siguiendo tu ejemplo, no eran 5, eran 8, perdés todos los beneficios No, de claro, la yo estoy ley. hablando de que yo, me someto y declaro la verdad. Si uno está predispuesto a someterse y a declarar la verdad y nada más que la verdad, como dice Los americanos. los americanos, y a partir de ahí no volver a cometer ningún tipo de irregularidad, puede llegar a funcionar. Pero si sos, porque esa ley lo que hacen habitualmente también es, no es solo con el blanqueo, eso es un blanqueo lo que vos decís, sino es Sí, el tema del impuesto a someterse a un régimen de ganancias simplificado, le dicen, que esa es otra parte, sí. y a partir de ahí dicen, bueno,
no me pueden mirar para atrás, pero eso no te va a servir si sos una empresa o un comerciante que vende en efectivo, por ejemplo, porque es en definitiva esta como está estructurada ahora y por eso la quieren modificar, porque no tuvo demasiadas adhesiones, digamos. Sí, Los consejos profesionales de ciencia económica la desaconsejan muchos, porque ese tapón fiscal que le dicen sí. es muy débil. O sea, cualquier cosa que si Arca, por ejemplo, decide el año que viene que vos tomaste una factura de un contribuyente que vos le compraste, que hiciste la operación, pero Arca decidió que ese contribuyente era poco confiable, perdés los beneficios, por ejemplo. Y ya no importa el monto, porque muchos dicen, no, pero el monto de recaudación es hasta 1.000 millones de facturación total por año, ¿no? Yo entraría bien, sí, pero solamente, es lo mismo que me planteas el ejemplo vos, solamente si vos estás dispuesto a partir de hacer eso, hacer todo bien y no mentir nunca más. Una cosa así O sea sería que a para partir de, resumírtelo. o sea que hay innumerables supuestos que te llevarían a perder los beneficios E- de la inocencia fiscal. exacto, O sea que a partir de ahí te tenés que portar exacto. Como el mejor contribuyente como del el mundo. mejor contribuyente. Exacto. Y si vos cometés algún acto que sea de evasión, digamos, te cae todo. Exacto, pero fíjate vos, porque la misma ley lo transcribe hay un decreto del 93 que lo reglamenta esta ley de inocencia fiscal y establece los requisitos. Si varía, ellos dicen, pero fíjate cómo es, cuando vos te adherís al régimen de ganancia simplificada de esta ley de inocencia fiscal, Sí, vos aceptás que vos estás, vas a, digamos, tener toda la trazabilidad de tu dinero absolutamente entregada a Arca en tiempo y forma. Si vos te demorás con la presentación de la declaración jurada o no la presentás, perdés el beneficio. Como te decía, si encuentran una factura que perdés el beneficio. Si varía el 15%, si sí, Arca detecta una diferencia del del 15%, 15%. perdés el beneficio. O sea, cualquier error, digamos, por más simple que sea, te hace caer. Por ende, yo no le veo una utilidad práctica real para lo que estábamos hablando hoy, para el comerciante que está en el día a día y que vive la situación como la vivimos, digamos, porque en definitiva te terminan empujando a la O sea que marginalidad. estamos diciendo, la ley de inocencia fiscal, digamos, en el fondo, no encuentro otra palabra, pero es un poco tramposa, digamos, Y no es aconsejable, si lo queremos sería decir no aconsejable. si lo queremos decir de una forma elegante. No Por el momento, aconsejable. hasta que realmente hagan modificaciones que realmente sean un tapón fiscal, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, Sergio, ese miedo que tienen los contribuyentes de litigar contra el arca, deberían de dejarlo de lado y deberían cuestionar hoy por hoy, plantarse, decir, bueno, yo voy a litigar, voy a hacer valer mis derechos y tengo, porque este es el punto, y tengo posibilidades de éxito. Sí. Eso es probable. Eso es probable. Hay posibilidades de éxito. Si uno plantea algo razonable, hay posibilidades de éxito. Ya desde el vamos, si uno tiene, una persona viene que, como decías vos, le trabaron 5 cuentas, ya hoy en día, aunque no termine el proceso, vos podés liberarlo. Pero el tema es que la persona no lo sabe o se desesperan, digamos, y entran en ese diálogo con el contador. Bueno, hacemos un plan de pago y lo solucionamos ya. Bueno, te bloquearon 5 cuentas. Sí, Vos conseguís que solamente quede afectada una, sí. donde hay fondos. ¿Cómo es el tema? Te pregunto porque realmente no lo sé y no litigo mucho en el juzgado federal. ¿Cómo es el tema de de las costas, de los honorarios profesionales? Bueno, los honorarios profesionales van a ser Digo regulados, porque sí. viste que es importante que la gente también sepa cuál va a ser el costo que le va a significar litigar Exacto. contra el ARCA, litigar contra el Estado, digamos. Bueno, lo que habitualmente cobra son los honorarios del ARCA más las costas del juicio son entre un 12 y un 15% aproximadamente Bueno, del pero monto si del vos capital. conseguís que levanten ese bloqueo indiscriminado, por decirlo de alguna Sí, manera, de todas las cuentas y dejen solamente afectada una, sí. ¿quién carga con las costas? ¿Igual lo carga el contribuyente? Cargar. ¿Siempre las costas son a cargo del contribuyente? No, no, siempre que pierda el juicio de ejecución fiscal. Si gana el juicio de ejecución fiscal, las costas son a cargo de la actora, de ARCA en este caso. Ajá. No, no, no necesariamente.
Y respecto de los abogados en forma privada, también son mínimos, ¿no? Entre el 10% más o menos lo que se regula de honorarios. Pero habitualmente, como es complejo eso, porque de dónde tomamos y todo, se hace un pacto de cuota litis con el cliente. Eso es lo que Ajá. se hace habitualmente. Conforme los montos que están en Conforme los juego. montos que están en juego, se hacen pactos de cuota litis, habitualmente para la parte del demandado, Pacto de digamos. cuota litis significa que se establece un porcentaje de ese monto a pagar en concepto de honorarios. Exacto, sí. Y bueno, entonces tenemos acá entonces un abogado que hizo la Sí, especialidad de derecho tributario y el tema de, digamos, impuestos es un tema que la gente tiene mucho miedo y que también tiene, a veces el miedo se sí. produce por el desconocimiento. Justamente eso le iba a preguntar. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometen los contribuyentes ante una intimación del ARCA, doctor? Bueno, buena pregunta porque en realidad es reaccionar tarde a veces Ajá. a esa notificación que te llega, digamos, como eso está ordenado por el juez, tiene que llegarte al domicilio real, ¿no? No es una cuestión del domicilio fiscal electrónico. Ujú. Pero está buena tu pregunta porque, No, pero sí, perdón, no pierdas la idea, Sergio, porque, y me pasó a mí de que te llega una notificación al domicilio y si la notificación no es recibida en el domicilio que vos registraste, sí, te pueden aplicar una multa por no tener no ser el domicilio que vos, o sea, todo es, digamos, El sujeto a domicilio un, sí, real. tal claro, sí. cual. Es verdad, si no tenés, si te llega, pero ¿qué hace ARCA? Habitualmente notifica en el domicilio fiscal, no Fiscal, Ajá. tanto en el claro, real. claro, Eso es lo que hacen en la práctica. claro. No digo que esté bien, pero lo hacen en la práctica. No, a ver, Si lo que te vos, decía ocurre con ATP, que es claro, otra historia, no vamos a hablar. Sí, sí, pero va medio por el por el mismo mismo carril camino, sí. del tema del procedimiento. Mm. Fíjate, si vos tenés una de ARCA, si llega el oficial notificador para que te ocurra esa multa que vos estás mencionando, Daniel, lo que tiene que hacer es primero dejar un aviso de retorno al día siguiente. Eso está regulado por la propia ley de ARCA. Ujú. Después, tiene que estar, una vez que viene al día siguiente, si no encuentra a nadie, tiene que fijar en el domicilio. Tiene que dejar aviso. No, si va al otro día y no encuentra a nadie, Ah, tiene que fijar en la puerta lo del mismo que el Código domicilio. de Procedimiento de Civil y Comercial de la provincia, Exactamente, sí. sí. Pero bueno, tampoco es que se cumplan demasiado esos requerimientos, por eso llegan tarde los O contribuyentes y sea, terminan. eso sería uno de los primeros pasos cuando una persona descubre que puede tener su cuenta embargada también, doctor. Sí, 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 eventualmente, fíjate, debería Ujú. llegarte el embargo después que ese papel, no antes. Ajá. Pero lo que les recomiendo a los Bien. contribuyentes es que miren su domicilio fiscal electrónico, porque a veces también. Normalmente digo, disculpa que te Sí, interrumpa, no, por favor, pero estamos para eso normalmente el charlando. contribuyente constituye su domicilio fiscal en la oficina de su contador, ¿o Claro. no? Sí, pero el domicilio no, vos sabés que el domicilio fiscal es donde vos haces la actividad de trabajo, en tu comercio, Y donde vos recibís las boletas de los servicios, Exacto, ahí correcto. ese es el domicilio fiscal. El domicilio fiscal electrónico es el que vos estás diciendo que normalmente ven los contadores porque es el que trabajan los contadores, Claro, sí. pero es una casilla de correo, digamos, especial de ARCA. Ah, bien. Pero No, normalmente, para que se entienda, ¿viste? Porque claro, normalmente te piden, cuando vos acreditas cuál es tu domicilio, te piden una factura de servicio, una Ujú, cosa de eso. claro, Me dice, bueno, exactamente. es Sí, acá donde vos vivís, donde vos recibís, donde te manda, qué sé yo, SECHEP, claro, SAMEP, qué sé yo, no sé, la telefonía celular que utilices, en fin. exacto, Por sí. eso son muchas cuestiones que por ahí que hablar de domicilio real, de domicilio legal, de domicilio fiscal, que la gente también se ahora, confunde, se maneja. consulto, ¿este sistema de embargo o el ARCA no debería estar para proteger al contribuyente? Pregunto, ¿no? ¿O se le da demasiado poder al Estado? Se le da demasiado poder al Estado, pero en realidad te diría que las normas Ah, avalan a los contribuyentes. El Estado es el que abusa a través de las vías de hecho. Hay un abuso a bien. través de las vías de hecho del Estado, y que llama mucho la atención porque es todo muy de golpe. O sea, antes no ocurría eso y ahora de golpe empiezan a acordarse de deudas viejas y de resoluciones antiguas que pueden usar. En una época, yo no estoy muy actualizado, o sea, no estoy, no concurro habitualmente al Fuego Ujú. Federal,
pero los abogados de AFIP, Polo, lo digo esto para que se entienda, el doctor lo va a saber, los abogados de AFIP llevaban la demanda, Claro. hecho el proveído, y directamente ya Sí. presentaban la demanda con el proveído hecho. Lo único que tenía que hacer el juzgado federal era firmarle nada más y listo. Y después la cédula la firmaban ellos, la notificación la hacían con los propios oficiales notificadores que trabajan en la FIP. O sea que en cierta medida hay, digamos, un abuso de autoridad, todo un aparato que funciona en favor del recaudador. Y que está sometido a la simple voluntad, como decís vos, de un agente fiscal o de un oficial notificador ad hoc, como decías hoy, porque Sí. hoy siguen notificando así. Arca notifica, no es que el juzgado te Por notifica. eso Arca Hoy sigue notifica. siendo de la misma manera, nada más que tienen que haber iniciado el expediente y tienen ciertos reglamentos que cumplir, que no los cumplen, pero los deberían cumplir. Ajá. Bueno, todo Ahora, eso, ahora la sí, última, ¿no? De mi parte, sí, sí. ya que para cerrar, vas por lo menos Está mi bueno, está pregunta. bueno. Doctor, en mi ignorancia, ¿no? ¿Puede mantenerse, digo, un embargo aunque se haya pagado la deuda? No, de ninguna manera. Y eso sería como parecido al caso que te mencionaba hoy Sí, del embargo múltiple. Cuando uno ajá. Ah, acredita el cumplimiento, digamos, de la deuda, no puede sostenerse más un embargo tampoco. porque con todo lo que lo estuve escuchando, doctor, acá puede pasar cualquier cosa. No, sí, definitivamente sí ¿Eh? es una de Sí, sorpresas ya me todos da los días. miedo. Sí, no, pero es así, por eso es que el tema impuesto, el tema ejecución fiscal, el tema Arca, la gente realmente tiene miedo porque no sabe y va y dice, no, el contador dice, bueno, mira, hay un plan de pago o también moratorias que se dice, hay una moratoria y te sale 12, 24 cuotas de tanto y después viene y para evitar el litigio, para evitar plantarte y discutirlo, bueno, viene la moratoria de la moratoria, el plan de pago del plan de pago, y después de nunca acabar, o sea, vivís pagándole a la FIP Sí, cuotas tras cuotas. te estresás. Claro. Ahora, doctor, ¿quién acá, a quién? ¿Quién debe solucionar esto? ¿Quién debe decir, che, vamos a rever esto, vamos a ver qué está pasando? Mira, lo que para mí, a mi entender, va a ocurrir es que va a ir solucionándose a medida que la gente litigue. Si la gente va tomando la decisión de litigar, tanto los juzgados como los agentes fiscales deberían como cuidar un poco más su manera de obrar. Pero no es Ujú. lo que decía Daniel, recién tiene razón en Sí, el sentido de que además te cobra intereses Arca por esos planes. No es que es solo cuotas, No, por eso, y no, hoy no. están caros. Los intereses de Arca son caros, digamos, Claro. similares a una tasa de crédito cara, por decirlo de alguna manera. O sea que yendo a la pregunta del Colo, o sea, ¿cómo se va a solucionar? La solución va a ser casuística, o sea, a medida que la gente vaya planteando, vaya litigando, va a ir generando claro. Sí, una cierta así es. jurisprudencia y se va a solucionar casuísticamente, Se va a digamos. solucionar casuísticamente, Claro. porque ya te digo, hoy están trabajando en automático, en automático. Llega casi como antes, pero ahora pasa por el juzgado. Es lo mismo que antes, pero ahora pasa por el juzgado. O sea, en cierta medida tiene un mayor contralor. Exacto. Ahora tiene la posibilidad de un mayor contralor. Mm. Inclusive ante la fiscalía, digamos que la Fiscalía Federal, por ejemplo, que si uno le consulta a la Fiscalía Federal, ellos dicen que no intervienen en cuestiones civiles, pero la ley del Ministerio Público Fiscal dice en el artículo 30, 31 y siguientes, tiene todo un capítulo para cuestiones no penales. Es decir, que debería incluso intervenir la Fiscalía porque regulan el proceso, la legalidad del proceso, la violación de garantías constitucionales y un tema importante que es la asimetría de las partes. Por Cuando vos supuesto. litigás con Arca, no hay asimetría, o sea, Y no es, no, es un gigante David contra Goliat. sí, Y ahí está el miedo de la gente. ¿Eh? está el ¿Y hay miedo. gente, y hay estudios que están ya litigando sobre esto, doctor? Hay Eh, muchos estudios que se dedican exclusivamente a este tipo de pleitos. sí, sí, exactamente. Lo que yo no he visto acá en la zona, por lo que me cuentan, no hay nadie litigando específicamente eso, digamos. O sea Pero sí que, existen, en Buenos Aires hay, no, digamos, en Buenos Aires Mm. sí. O sea que en definitiva es cuestión de animarse, tal cual. de Sí, comenzar a plantarse, comenzar a litigar
estuve leyendo y dice, hay que pensar en litigar contra el ARCA, litigar y defender los derechos. O sea que bueno, yo creo que fue Le positivo. sumamos un problema más a nuestra vida diaria, ¿no? Y Esto sí, de todo lo que está pasando. y sí, ¿Eh? y es así, Ya Colo. tenemos el estado complejo económico, el estrés, los problemas mentales que estamos teniendo gracias a Sí, todo esto que estamos viviendo. sí. Ahora sumamos al arca y bueno, Cartón Es lleno. que, cartón lleno, ¿eh? es que lo que Ya. pasa que fueron las medidas, Sí, lamentablemente, muchos se pueden llegar a enojar porque quizá lo asimilarán a una cuestión ideológica, que no es así, pero lamentablemente el ARCA y las medidas que tomó el ARCA fueron la causante del cierre de muchas pymes y mini pymes ujú, porque que no pudieron soportar esa presión de embargos y de restricciones y claro, tuvieron que cerrar. Sí, tal cual. lamentablemente. Es Eh, exactamente es el causante, sí. y el Estado debería facilitar, sobre todo las pymes, que son una fuente, son las mayores fuentes de trabajo que tiene por lo menos este país. Claro. Sí. Están matando su fuente generadora de impuestos también. No es Y solo también de porque También. impuestos. esa pyme no te generó más impuestos tampoco el día de mañana. O Si sea, la dejas de fundís, si recaudar. la Bueno, la fundís, recaudación está po- bajando. es que hizo un pico y ahora está bajando porque ¿cuántas veces no podés liquidar todas las empresas de una porque te quedas sin empresa para recaudar después? Y es lo que está pasando en la Argentina. Es lo que está Sí, pasando en la Están Argentina. matando a los empresarios. Exacto. Bueno, Bueno. una charla muy, Muy muy rica sustanciosa, y muy sí, sí. sustanciosa, Un ¿no? Y placer, la sobre verdad. todo Sí, 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 para sí. sí, te agradecemos porque siempre es bueno desasnarnos en algunos temas, porque la verdad el derecho es demasiado amplio para que uno domine todas las áreas o para que uno pueda hablar con claridad y precisión en todos los aspectos. Así que, bueno, quedaremos en contacto para un futuro no muy lejano y cuando tengamos algún caso concreto específico, llamarte para decirnos, estamos acá, queremos una opinión de alguien que sabe, que Exacto. conoce la materia. Asesoramiento. Exacto. Como no, Asesoramiento, con ¿no? mucho gusto y la verdad que muchísimas gracias también por la invitación, Daniel Colo, ¿Se gracias. sintió Un cómodo? placer, muy cómodo, la verdad que sí. Cuando ustedes quieran me tienen de vuelta. Bueno, Bueno. estaremos. Hasta Doctor, nos nos vemos el vemos martes. la semana que viene. Bueno, ¿Eh? espero que mejore tu equipo. Bueno, veremos. Y ojalá que para la próxima semana los diputados de la provincia piensen en proyectos más importantes. Ah, sí, sí, ¿Eh? sí, no, estuve leyendo detenidamente, sí, esta diputada con el proyecto sí, del Día del Orgasmo, no, Femenino. femenino. Ah, sí, sí. Bueno, Se devanaron los sesos para. bueno. ¿Cuánto cobra un diputado, Colo? Y no sé, más que un enfermero, que un docente, que un policía, seguramente. El doble, más que el doble, el triple quizás. Y más los asesores, Exactamente, 20 asesores, ponele. ponele. Bueno, mañana el doctor Reguera, a la mañana viene a visitarnos para poder charlar de la ley de reiterancia. Que Que no bueno, puede avanzar. que no puede avanzar, lamentablemente. ¿Mm? Bueno, ¿Nos vamos? nos vamos.